Especiales Capital. ¿Acaso es un miedo a lo trans o es odio a lo trans? Casas de mi barrio Vive un hombre solitario, no creen nada, no creen nadie. solo el boxer es su aliado. Hola, mi nombre es Daniela Maldonado Salamanca, tengo 34 años, soy activista, fundadora de la red comunitaria trans y mamá de Luchi. La Red Comunitaria Trans, una organización integrada por líderes de diferentes localidades, denuncia que durante el año 2020, 32 personas trans fueron asesinadas en el país. En lo corrido de este año, 9 mujeres transgénero perdieron la vida, 2 de ellas en Bogotá. La transfobia es un término bien complejo, pues que busca hablar de la violencia estructural, histórica en la que siempre hemos vivido las personas trans. Yo a veces también un poco cuestiono esa palabra de transfobia porque a veces siento que ¿acaso es un miedo a lo trans o es odio a lo trans? Entonces es como una forma de nombrar a la violencia estructural que hay contra las personas trans, ¿no? Es muchas veces que nace a partir de un ejercicio del desconocimiento, de la ignorancia que tenemos muchas personas cisgénero al ver las personas trans, ¿no? Porque siento que es como una forma, las personas trans de alguna forma somos quienes cuestionamos el género y tenemos posturas críticas sobre la identidad, ¿no? Sobre cómo construimos esa identidad, ¿no? Y cómo construimos el género o qué entendemos por género. Entonces, digamos que nosotras nos hemos dado como a la tarea de ser críticas y cuestionar esto y pues a mucha gente en general tiene preestablecido a través de la religión, la educación, la familia, el capitalismo, ¿no? Como que solo te vende, solo hay dos formas correctas, ¿no? Que es ser hombre y mujer, pero además hombre con pene y mujer con vulva, ¿no? No podemos pensar en otros cuerpos, ¿no? Más abierta de esas dos construcciones. Entonces siempre como toda la visión está pensada o construida desde lo binario, ¿no? Desde el binarismo del género, ¿no? Desde esa heteronorma en la que nos han criado a todo el mundo y piensa que pues, todo el mundo debe cumplir esta regla. Y cuando las personas trans cuestionamos eso y decidimos construir nuestra identidad a como nosotras sentimos y somos conscientes de eso, pues para mucha gente le desestabiliza ese orden, ¿no? Y también como, por ejemplo, socialmente a las mujeres trans, como ser mujer en general es ser débil, ¿no? Es ser menos socialmente, históricamente, siempre la mujer pues ha estado relegada por el patriarcado y el machismo y siempre nos han hecho menos. Entonces imagínate ahora un traidor del patriarcado que elige ser algo menos como ser mujer, ¿no? Entonces muchas de las cosas, por ejemplo, de la violencia que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas, nace como de una cosa correctiva. Primero, no como yo tengo que exterminarte porque esto no es correcto, tú eres un hombre, ¿no? Y cómo vas a traicionar como ese privilegio de ser hombre por ser algo menos, por construirte en algo inferior, ¿no? En algo débil. Entonces, eso de alguna forma nos lo castigan, ¿no? Y por eso pasa el exterminio, la violencia, en la palabra, en la burla, en el prejuicio, ¿no? Hay muchas formas también de transfobia. Hay unas que son más solapadas y disfrazadas y hay otras que ya atentan directamente contra la vida. Bueno, que todas atentan directamente con la vida porque, por ejemplo, en las burlas o en los chistes o en la palabra, si bien no hay una violencia física, sí hay toda una violencia mental y psicológica. Y esto pues las personas hacen este ejercicio porque como desconocen lo trans, entonces aparece el miedo, ¿no? El desconocimiento me lleva al miedo y el miedo también me lleva a la violencia, ¿no? A ser prejuicioso, a burlarme, a discriminar, a hacerla sentir menos, porque socialmente yo tengo en la cabeza una construcción muy estructurada de lo que siempre me han dicho esto es ser hombre, esto es ser mujer, ¿no? Y como esta persona se sale de todos esos cánones de los que a mí me construyeron o me criaron, entonces empieza a ver, ¿sabes? Como que nosotros siempre hemos hablado que a veces la disforia está en otras personas, eso, ¿no? Como que muchas veces las personas trans también tenemos que construirnos pensando casi como en gustarle a otras personas y no en nosotras.
Y cuando nosotras nos damos cuenta, somos conscientes de que nuestros tránsitos no pueden ser mediados por cómo le parezca yo a las demás, pues uno se libera de parte de esa violencia, ¿no? No le llega de la misma forma y también tiene más herramientas para combatirla. Síganle a bolsa blanca, Serás uno con la galaxia, síganle a bolsa negra, serás uno con la mierda. síganle a bolsa blanca, Serás uno con la galaxia, síganle a bolsa negra. serás uno con la mierda. Es una cosa súper dolorosa saber, por ejemplo, lo que ha sucedido con el feminismo. Para mí ha sido como, por un lado, o sea, abrazarme y encontrarme en el feminismo y en feministas me inspiró demasiado, además porque pues yo lo aprendí ya, o sea, bien mayorcita, como, primero porque pues digamos, yo nunca he tenido la oportunidad de acceder a la academia, entonces hay unos saberes que yo no sé, pero hay otros que sí, que fue los que me dio la calle, el trabajo sexual en el barrio Santa Fe, el estar en esta zona, me enseña unas cosas que hoy en día son las que me sirven, ¿no? Y es mi experiencia, y es todo lo que viví y esas situaciones, y a partir de esas situaciones construimos un espacio, pensamos en un espacio a raíz de las vivencias propias. Entonces, esos saberes comunitarios me dieron unas experiencias, pero que cuando, por ejemplo, empecé a conocer el feminismo y empecé a conocer feministas, porque es que hasta hace muy poco ni siquiera las trans, o sea, pasa muchísimo todavía con, ¿no? Con estos TERF y no sé qué, o sea, no nos consideran que somos mujeres, ¿no? Hasta hace muy pocos años atrás es que las feministas, algunas, son las que han dado, no sé, abren puertas a compañeras trans para que participemos en espacios, ¿no? Como, y por eso nosotras mismas también dijimos como, bueno, no tenemos cabida en el feminismo, pues está el transfeminismo, ¿no? Que es interseccional, ¿no? Que recoge todos los cuerpos, que además recoge la lucha de las putas, de las ñeras, de las guarras, de las visajosas, de las grillas, ¿no? Como de todas esas mujeres que no hacen parte de ese feminismo vainilla, blanqueado, que es solo de algunas, ¿no? De las que son teóricas y las demás que, ¿no? Y ese feminismo popular, ese feminismo comunitario, ese feminismo artesanal, ese feminismo de barrio que todo el tiempo está pasando, que son unas apuestas interesantes, pero claro, como no hay publicaciones de eso o no es bendecida por la academia, pues quedan por fuera de todas esas cosas. Yo siento que al principio era como una cosa de, ay, por favor, señoras feministas, déjenme entrar, o me iba a agarrar con las TERF todo el tiempo en redes, como, no sé, justificando por qué mi existencia, ¿sabes? Y yo dije, ¿cómo en qué punto? ¿Qué es esto tan doloroso? Yo tener que decirle a una persona que yo soy, que yo existo y que por más que ella me niegue y se pare desde lo biologicista y desde donde Dios, ¿sabes? Desde muchas partes, solo para negarse de 10,000 formas, entender que yo existo, ¿sabes? Es muy loco, viéndome frente a ella. Entonces, como que esas cosas, dije un día, yo tengo que dejar, o sea, más amorcito propio, por favor, que eso es transfeminismo, ese es el feminismo radical, verdadero, no el de las TERF. De hecho, eso no es feminismo, ¿no? Y mucho menos radical, porque es como esta cosa de estarme justificando todo el tiempo frente a otras, ¿sabes? Solo por no tener vulva, o por no poder menstruar, o por no poder parir, ¿sabes? Pero invalidan toda mi vida, mi existencia, mi historia, que tampoco ha sido fácil, ¿no? Solo bajo unos conceptos que también, finalmente, todo eso también es como una cosa muy colonizada, ¿no? Son mujeres europeas diciendo esto, y vienen otras compañeras acá en Latinoamérica a repetirlo, pero ni siquiera se han dado a tener posturas más críticas y una mirada más decolonial, ¿no? Sacar todas esas posturas blancas, finalmente, ¿no? Europeas. Las blancas en sus manos, Se va con las negras, al reino de los pinados, sin poder mover los brazos. entre basura, humo y carros, Víctor grita por su vida. pero nadie le hace caso. Bueno, que me cansé de verdad de tener estas posturas. A mí, por ejemplo, me invitaron a varios conversatorios y a veces invitaban a otras viejas con unas posturas re locas. Es como, por ejemplo, las abolicionistas del trabajo sexual, que a mí me da vergüenza tener que decirles abolicionistas del trabajo sexual, porque abolicionista es una palabra muy poderosa
para decírselo a alguien que se mete con el cuerpo de otra, ¿sabes? Es como de una atrevida, de una desfasada que no tiene vida propia y que busca cambiar el mundo para las putas, ¿no? Como que es ilógico, por ejemplo, esto, ¿no? Como frente a estos personajes, yo, por ejemplo, como puta y como travesti, yo como le digo, no, es que en el puteo, claro, pasan situaciones tenaces, ¿no? También existe este tema de la explotación sexual y la trata, es cierto, pero es que no es el panorama de todas. Y eso es como en todos esos trabajos, ¿sabes? Es como hay muchas situaciones y hay gente que la vive distinta. Y muchas trabajadoras sexuales nos estamos diciendo, es como nosotras tenemos autonomía y tenemos agencia y podemos hablar por nosotras, o sea, como no tienes que venir a hablar por mí. O por lo que yo soy, o por mi experiencia de vida, o a satanizarla, o a revictimizarme, ¿no? Con tus prejuicios, porque finalmente eso parte del prejuicio y del colonialismo también, ¿no? Entonces, como yo dije, voy a dejar de justificarme frente a otras personas, frente a las TERF, frente a las abolicionistas del trabajo sexual, ¿sabes? Como a las putofóbicas, y ya, y vamos a hacerles lo que nosotras siempre hacemos, que mucha gente no se ha dado cuenta, pero es que nosotras llevamos más de 10 años trabajando en un territorio que tiene unas dinámicas de narcotráfico, unas dinámicas paramilitares, unas dinámicas de mucha violencia policial, y en este territorio donde además se ha vivido, porque es muy loco, por ejemplo, la gente piensa que la violencia, el conflicto armado en Colombia, el desplazamiento solo se vive en la periferia y en la ruralidad. Y en un barrio como el Santa Fe, pues todo el tiempo lo hemos sentido y hemos sido víctimas de esa, ¿no? De esa mal llamada limpieza social, pues que es un exterminio de la pobreza, de lo raro, de lo feo, de lo ñero, ¿no? Y como nosotras pues toda la vida hemos vivido esa violencia, porque además vivimos la violencia, muchas de las mujeres trans que residimos en Bogotá, somos la gran mayoría, sobre todo de mujeres trans adultas, las que están más mayorcitas, que superaron la expectativa de vida de 35 años, que a veces hasta de menos de 28, de las pocas que han podido sobrevivir a esa expectativa de vida, son mujeres trans que han sido víctimas de desplazamiento de sus territorios de origen y que vienen buscando y que vienen a Bogotá supuestamente a refugiarse de esa violencia, liberarse de esa violencia y a través del trabajo sexual poder construir su vida. Pero luego también se dan cuenta que en un barrio como en Santa Fe, pues esas dinámicas, este conflicto armado es igual de crudo a como lo viven en los territorios, o peor, porque ni siquiera hay redes de afecto y apoyo. Primero desde la estructura, ¿no? Como los sistemas no son pensados en nuestros cuerpos, en nuestras corporalidades, en nuestras identidades, ¿no? Siempre nosotros tenemos que adaptarnos, digamos, al sistema de salud CIS, que no reconoce las necesidades específicas de el tránsito en el género, ¿no? Como desde lo médico necesito unas cosas muy específicas que son distintas a la atención en salud a cualquier otra persona, por ejemplo. Y lo mismo pasa en la universidad, ¿no? El tema de los baños o el tema de cómo me nombran, el tema de la documentación. O sea, es en todo, ¿no? Es hasta en la ropa, en los zapatos, ¿no? Como que las mujeres trans, pues obviamente tenemos el pie más grande que las mujeres cis y encontrar zapatos en el mercado, pues es difícil para nuestros pies. Tanto que nosotras mismas hemos pensado en cómo, por ejemplo, diseñar zapatos que sean cool y que, ¿sabes? Y que sirvan a nuestras necesidades. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Casi como que todo tenemos que construirlo y hacerlo para nosotras porque el mundo no está contemplado, no contempla lo trans, ¿no? Solo hay una forma de construirse como mujer y solo hay una forma de construirse como hombre, visto desde lo social, y se deja por fuera, pues, las experiencias de vida trans. Entonces, la violencia es estructural, es histórica, la violencia también, además, hace parte nos llevan, ¿no? Como el resultado de todas esas violencias es vivir en un círculo de pobreza impuesta además, porque es impuesta a partir de mi identidad, porque yo no me puedo desarrollar. Hay muchas personas trans que son profesionales, pero por el hecho de ser trans, el prejuicio y la transfobia no deja que son contratadas en una empresa, así sea la más pila del mundo y la más preparada, pero pesa que es una persona trans y eso la deja por fuera del mercado laboral. No tenemos acceso a capitales educativos, no tenemos derecho a lo laboral en condiciones dignas, son muy pocas las personas trans que tienen unas condiciones laborales mínimas, ¿no?
y la mayoría pues vivimos de la informalidad, del sueldo del día a día, desde el activismo tampoco es que uno, ¿sabes? Como que se pueda sostener. La violencia es económica, es simbólica, es estructural, social, cultural, ¿no? Por ejemplo, para el Estado, si bien podemos cambiar, tenemos el decreto 1227 que permite cambiar el componente sexo en la cédula, pero pues eso no es garantía de nada, ¿sabes? Como eso no te garantiza vida de nada, ni te da derechos a nada, entonces es como algo muerto, como letra muerta. Y también pasa, por ejemplo, que estamos en un limbo jurídico, jurídico y de derecho, donde para el Estado no somos hombres, no somos mujeres, entonces eso nos deja por fuera de participar en muchos escenarios. Entonces la violencia es estructural y a eso también súmale la violencia policial como una política de Estado frente a las personas trans. Nosotras hemos hecho un informe con la Universidad de California donde hemos documentado casos de violencia policial y brutalidad policial desde 1976 hasta la fecha. Hicimos como un comparativo donde antes de la Constitución del 91, ser una persona trans era criminal, ¿no? Era una identidad criminal y por eso te llevaban a la cárcel desde unos días hasta unos meses hasta un año. Y luego, pues, en estos relatos las compañeras hablan de torturas, de asesinatos, de transfeminicidios a manos de la policía, de violencia sexual, de todos los tipos de violencia por parte de la policía como una forma de exterminio de las identidades trans, ¿no? De esta transfobia institucionalizada, ¿no? Y luego, supuestamente, cómo cambia esa violencia luego de la Constitución del 91, pero también cómo esa violencia va cambiando y se va transformando y va cogiendo más fuerza a la medida que la policía también cambian sus uniformes, cambian sus carros, cambian sus armas, cambian, ¿no? Como eso se va exacerbando más, al punto de las situaciones de muchas compañeras que han sido amenazadas por intentar denunciar estos casos y llevarlos ante la fiscalía, y situaciones realmente muy, muy, muy dolorosas y muy fuertes, muy violentas. En el barrio Santa Fe lo que pasa con la violencia policial es un tema que pone en peligro la vida de las personas porque es una forma de exterminio, o sea, real, pero también simbólica, porque, por ejemplo, cuando pasan con sus pistolas de balines, pegan tiros con los balines en los glúteos de las chicas, ¿no? Como en las zonas de transformación corporal que tenemos algunas personas trans, ¿no? Buscan es afectar esa construcción de la identidad, ¿no? Es un exterminio de lo trans por parte de la policía. No son manzanas podridas. Toda la institución está podrida. ¡Todo posungo! ¡Todo posungo! Toda la institución está podrida. ¡Todo posungo! A esto se suma el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans que perdió la vida por presunta negligencia en un centro de salud en Bogotá y cuyo caso fue archivado por la Fiscalía. Hace parte de esa exclusión estructural en la que siempre hemos estado, ¿no? Es que al no hacer parte de la estructura no somos parte de nada, no nos contemplan en nada. Entonces, por ejemplo, esta medida del pico y género, pues fue una cosa tan violenta que emocionalmente le marcó la vida a muchas personas, ¿no? En una, además, pasando por esta pandemia, pasando por una situación tan dolorosa, tan difícil, en unas economías que, como te digo, muchas son del diario, o sea, la gran mayoría de población en Colombia somos personas pobres, muy pobres. Entonces, sabes, como personas que vivimos esta situación, como otras personas igual de pobres a nosotras en Colombia, pero con eso súmale que además es toda la discriminación y el prejuicio que uno puede vivir solo saliendo a conseguir el mercado, ¿no? O sea, es un horror. Y de hecho nosotras, y ni siquiera era por la cuarentena o el encierro, porque nosotras somos en lo general personas que mantenemos mucho tiempo en la casa, ¿no? Como en cuarentenadas, pues por el miedo de que la calle nunca es un espacio seguro, ¿no? Un café no es un espacio seguro, un cinema no es un espacio seguro, un centro comercial no es un espacio seguro, un museo no es un espacio seguro, ¿sabes? Y la ciudad en general, vivir el derecho a la ciudad, se vuelve todo un reto, ¿no? Y empieza a haber una cantidad de estrés tan horrible de enfrentarse a que me digan señor, a que se burlen de mí, a que me traten mal, a que me humillen, a que no me dejen entrar, o a que en la tienda no me dejen medir la ropa, ¿sabes? Como a una cantidad de violencias
tan estructurales, tan fuertes, que uno dice, yo termino por salir a comprar, tengo que salir a comprar cuando tengo que comprar lo necesario, cuando tengo una necesidad, y de resto mantengo mucho tiempo en mi casa, o voy del trabajo a mi casa, ¿sabes? Como que no, las personas trans en general no vivimos el derecho a la ciudad como otras personas. Entonces, digamos que estar encerradas no es nuevo, ¿no? Ni estar lejos, pues porque muchas también nos creamos lejos de nuestras redes de afecto y apoyo. Entonces, lo que sí es muy estresante es, por ejemplo, que la policía, además que todo el tiempo ha sido no solo la policía, sino la policía del género, ahora tengan más licencia, ¿no? Más poder para venir a joderme, ¿no? O sea, yo siento nomás el estrés que es coger Transmilenio y tener que ver la policía y tener que escuchar cómo se burlan o cómo se ríen y, ¿sabes? Yo no poderles decir nada, porque entonces yo termino enfrentada con ellos. Yo quisiera cogernos a golpes, te lo juro, porque es tanta la violencia y es tanto el estrés que me da y el miedo que me generan ellos, que a mí eso me pone muy mal. Imagínate eso ahora para salir a la tienda, y si yo al tipo, pues, eso como te digo, el policía del género, no le parezco lo suficientemente mujer, pues obviamente que va a venir a violentarme, a maltratarme, a humillarme. Y mira que ese discurso además, o sea, este decreto se convirtió en un discurso de odio. Tuvieras todo lo que nos escribían por redes, ojalá nos muriéramos, o sea, eran unas cosas atroces, la cantidad, como eso escaló en un discurso de odio, para que todo el mundo manifestara su transfobia. Entonces, como que no solamente teníamos que vivir la situación de la pandemia, sino también era habitar en el odio de mucha gente. Como que realmente sí fue una situación muy dolorosa. Y bueno, está lo del otro lado, no todo es negativo. Frente a esas situaciones de violencia, y es cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a responder nosotras? Lo que hicimos fue documentar casos, hacer presión por todos medios, nos unimos entre las redes y organizaciones sociales para hacer presión, para hacer visibles, para sistematizar los casos de violencia policial, para sistematizar casos de discriminación en supermercados y tiendas, ¿no? Para hacer campañas en algunos de esos sitios, para a través de esto, por ejemplo, han contratado personas, hombres trans, sobre todo en algunos supermercados, ¿no? Como que finalmente, sí, ante esta violencia, ¿cuál es la respuesta de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para responder frente a todo esto que está sucediendo y que es tan doloroso? Y pues eso lo que hace es darle más legitimidad a la policía para que pueda venir a agredirnos. Chao, que estén bien. Lindo día. Hasta que el cuerpo no aguante.